Buenas noches. Esta es la tercera sesión síncrona del módulo 3 de Prepa en línea, el lenguaje en relación del hombre con el mundo. Mi nombre es Pedro Ayala y estoy sirviendo especialmente a los que tienen interés de aprender. En particular, al grupo 11 de la generación 20 en el campus 1. Bienvenidos todos los que ahora participan en la sesión y pueden escribir sus preguntas e intervenir en la conversación por escrito, y también a aquellos que verán la sesión de manera diferida. Bienvenidos de verdad. Vamos a trabajar. Recordamos que la inteligencia humana está hecha para descubrir la realidad. Con una mirada atenta y humilde, la aprehende, es decir, la toma para encontrar su sentido. El sentido de cada ser, lo que cada cosa es, qué son las plantas, qué sentido tienen, qué son los animales, cuál es su razón de ser, cómo se relacionan. Lo puede responder si lo descubre mirando con atención, con respeto. Así, el hombre hace las ciencias naturales. De esto hablamos en la sesión pasada. Pero también el ser humano puede mirarse a sí mismo y mirar a sus semejantes. Y entonces se pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es capaz de hacer? ¿Para qué se organiza? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la razón de ser del humano? Al encontrar las respuestas, hace a la filosofía y también a las ciencias sociales. Todo esto lo expresa en la palabra, y su lenguaje le permite comprender y heredar. Comprender su relación con el mundo y transmitir esta comprensión a otros. Darla como herencia a quienes nacen, crecen y conocen después de él. Este es el camino que nos conduce al aprendizaje. Por eso estamos en Prepa en línea. Este es el momento de que cada quien recuerde cuál es la finalidad que quiere lograr al estar aquí. Seguramente es algo bueno, bueno para sí mismo y también bueno para los que le rodean. En el más noble de los casos, la finalidad tendrá que ver con el bien de la comunidad, con un bien grande, que alcance a todos. Si la finalidad de estar cursando estos estudios y dedicando el tiempo, sobre todo a esta hora del día o en cualquier otro rato, si la finalidad es esta, si la finalidad es así de buena, así de grande, entonces vale la pena seguir trabajando. Recordemos que en la prepa en línea, el modelo educativo implica la formación de conocimientos, habilidades y actitudes. Esto nos permite entender la importancia de construir un ambiente digno, escribiendo bien y utilizando las palabras en el lenguaje adecuado. Si escribimos bien, no es por un escrúpulo de perfección. Si escribimos bien, es porque la otra persona lo merece, porque la persona con quien me estoy comunicando es inteligente y puede entenderme bien. Si nos esmeramos en escribir correctamente,
es porque hemos heredado un lenguaje cuidado. Y de esa manera también nosotros lo cuidamos. Por esto, nos esforzamos en acentuar, en iniciar con una mayúscula los sustantivos y las frases. Los sustantivos propios o los nombres propios. Por eso, nos esforzamos en no suplir con signos a las vocales. Signos como la arroba o el et. Y más bien escribimos completo, bien, con claridad, precisión y brevedad. Este modo de comunicarnos se nota especialmente en los foros, y gracias a las comunicaciones breves y claras es posible leernos con atención. Es decir, cuando alguien escribe así, con brevedad y claridad, es posible tomarle en serio, valorar su palabra. De ese modo se genera un ambiente de confianza, de respeto, de alegría y de gusto por el trabajo propio y también por el trabajo de los demás, por el esfuerzo honesto que los otros también están haciendo por descubrir y compartir lo que han descubierto. En el foro, ensayamos y ejercitamos la mejoría en el uso de nuestro idioma. Finalmente, el foro es solamente un pequeño laboratorio, porque en la vida cotidiana es donde lo ejercitamos de verdad. Y entonces, utilizar bien nuestro lenguaje nos permite valorar las raíces culturales que hemos heredado y también comunicarlas a los demás. Nuestra cultura mexicana tiene raíces europeas que nos vienen principalmente por la cultura hispánica. Tienen raíces africanas que nos vienen principalmente por las personas que vivían en la costa del oeste de África y que fueran traídas muchas veces a la fuerza y con violencia. Pero aquí construyeron su cultura, aquí nos transmitieron la cultura y nosotros también somos favorecidos por ellos. Nuestra cultura mexicana tiene, además de estas dos raíces, la raíz prehispánica, pluricultural, multitudinaria, enormemente rica, tan rica como la africana y la hispánica. De manera que si nosotros valoramos estas tres raíces culturales, tendremos más posibilidades de valorar profundamente nuestra mexicanidad. Si no valoramos nuestras tres raíces culturales, entonces la valoración que haremos de nuestra patria será muy superficial y cualquier moda, producto comercial o manipulador podrá quitarnos ese amor por nuestra patria. El amor a la patria se manifiesta también en la actitud de un buen trabajo. Por eso buscamos acopiar los recursos de la semana y las rúbricas de las actividades integradoras, desde el inicio de la semana, desde el lunes, y no solo en este módulo 3, sino también en todos los que siguen. De este modo, nos hacemos más independientes para el trabajo y posibilitamos generar cosas de mayor calidad. En especial, los recursos de esta semana son muy buenos. Por eso les recomiendo que los vean con detenimiento, que tomen apuntes de ellos, que los aprovechen y expriman cada uno de estos recursos. Como sugerencia en el ejercicio de una buena actitud, de una actitud que busca elaborar cosas de calidad, les he propuesto
que realicen en cada uno de sus trabajos, aunque no se pida, una portada. Una portada ilustrada y con sus datos eleva la calidad de sus trabajos. Pues bien, una vez que hemos visto la metodología de la prepa en línea, podemos ver si esa metodología se ha aplicado en las sesiones anteriores. Lo que aparece en la pantalla fue el contenido de la segunda sesión. ¿Tiene relación con la metodología de la prepa en línea? ¿Sí la estamos cumpliendo? Tengamos en cuenta que en este módulo nuestra atención está en el lenguaje, porque el lenguaje permite entender la realidad. Es decir, nuestro conocimiento puede ir de la información más superficial que encontramos en Internet. Mucha de ella puede ser que sí sea veraz, es decir, que sí diga la verdad, pero después de encontrar la primera información en Internet, nos movemos hacia fuentes seguras, hacia conocimientos que ya sean más serios, que no nos engañen. Y precisamente no nos conformamos con esto, sino que queremos ir a lo más profundo, es decir, al conocimiento que nos proporcionan las ciencias. Nos interesa conocer qué son las cosas de verdad, cuáles son las causas que las provocan y que no cambian con el tiempo, ni con los gobiernos, ni con las ideologías. Queremos cosas seguras y por eso nos movemos a conocer qué es lo que nos dicen las ciencias. En esta tercera semana pondremos atención a las ciencias sociales. Teniendo en cuenta que las ciencias sociales también se expresan con un lenguaje particular, muy propio de cada una, y por este lenguaje se puede conocer la relación del ser humano con el mundo. Si hasta aquí hubiera alguna pregunta, les pido por favor que la expresen en la conversación por escrito que tenemos en este momento, o en el foro Aprendiendo, o también en algún mensaje de la plataforma. Inclusive podría ser por el correo electrónico, pero los medios adecuados son los que implican la plataforma. Me quedo callado un momento para escuchar cualquier intervención. Gracias. Si surgiere cualquier otra cuestión a lo largo de esta sesión o sobre los contenidos de los recursos o sobre las instrucciones de las actividades, por favor les pido que la expresen de inmediato. No se queden con la duda. Para el día de hoy les propongo que revisemos qué es lo que se nos pide en el foro y en las actividades integradoras y que hablemos al final de la sesión acerca del valor de la multiculturalidad mexicana. Este es un tema que ciertamente se nos pide manejar durante esta semana. Veamos qué es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo. En las indicaciones se solicita que mencionemos una problemática social que ha marcado nuestra sociedad mexicana actual. Y después de mencionarla, responder a la cuestión que se puede ver en la pantalla.
¿Por qué crees que esa problemática tiene implicaciones en la sociedad actual? ¿Qué problemática? Viene de la palabra problema, que tiene una raíz griega y que significa lo que se pone delante, frente a la vista, para entenderlo o resolverlo. De manera que problemática de la sociedad actual puede ser cualquier fenómeno social. Puede ser un fenómeno arduo, difícil, pesado, desagradable. Un problema así podría ser el desempleo, la violencia, el autoritarismo de los gobernantes o la mentira con la que manipulan a los pueblos. Podría ser la falta de educación. Son problemas que dañan, que duelen. Pero también hay problemáticas sociales que conviene atender. Por ejemplo, el desarrollo de las ciencias experimentales o, como veíamos en la semana pasada, las fácticas naturales o las que no son experimentales sino sociales. El desarrollo de las ciencias es también una problemática social. Otra problemática social sería el método adecuado para educar. Podríamos hacer una crítica acerca de la educación, la que recibimos nosotros, la que recibieron nuestros papás. ¿Sí nos está ayudando a vivir? El método educativo es una problemática social, aunque no necesariamente sea doloroso. Igual que el desarrollo de la ciencia no es algo doloroso. Otra problemática social podría ser el uso de los medios de comunicación. De hecho, la segunda actividad integradora de esta semana, es decir, la actividad integradora 6, se referirá precisamente a una problemática vinculada con el uso de la tecnología. Nosotros en el foro hemos de mencionar una problemática y decir por qué es relevante para la sociedad, de acuerdo a la pregunta que se está planteando en las instrucciones. Si hubiera alguna pregunta en relación con el foro, les pido por favor que la expresen en este momento, que me quedo callado. Bien, vamos adelante. En la primera actividad de esta semana, es decir, la actividad integradora 5, se nos pide la elaboración de un documento de texto. El título de este documento de texto es Sociedad Contemporánea. Propongo que pongan mucha atención en las 8 instrucciones que se publican en la plataforma. Voy a mencionarlas sucintamente, solo como para que ustedes ahorita puedan tener un panorama que les permita afrontar con claridad y decisión la atención a las instrucciones de la plataforma. Es decir, la intención de leerlas ahorita no es suplir a su atención a las instrucciones de la plataforma. Lo primero que se nos pide hacer es leer el texto que allí se nos proporciona. Por supuesto que la lectura deberá ser atenta, buscando comprender. Y así como lo han notado en las retroalimentaciones que he hecho para las actividades anteriores, el facilitador puede notar cuando la lectura que han hecho de los textos ha sido atenta, ha sido de principio a fin. La verdad es que sí se nota quien lee con esmero,
aun cuando le cueste trabajo. Se nota quién lee superficialmente, sin entender ni querer entender, y también quién de plano no lee. Afortunadamente, de estos dos tipos de lectores, es decir, los que ni quieren ni leen, esos, pues, creo que en este grupo no he encontrado. El asunto es que hay que leer el texto. Después de leer el texto y ver de qué se trata, qué es lo que afirma, colocar en una hoja de procesador de texto, que puede ser el Word, el título Multiculturalidad en México. Yo sugiero que este título lo pongan después de la portada. Una portada que puede tener sus datos, la fecha de elaboración y una ilustración muy bonita, elegida a su gusto, con cualquier diseño o color. Después del título, se nos pide copiar, pegar y responder la tabla que ahorita aparece en la pantalla. Fíjense cómo en esta tabla se nos piden indicar las características de la sociedad según se dice en el texto que se nos pide leer. Ese texto se titula Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. De este texto hemos de identificar las ideas principales y las ideas secundarias sobre cada una de las tres características de la sociedad. Ideas principales y secundarias de la diversidad, principales y secundarias de la multiculturalidad, ideas principales y secundarias de la globalización. Para ayudarnos a aprovechar mejor este texto, se nos pide que pongamos dos ideas principales y dos ideas secundarias. Mucha atención en esto. La rúbrica indica que así hemos de calificar y solamente obtendrán una calificación completa quienes pongan dos ideas principales y dos ideas secundarias de cada una de las características que se mencionan allí. No será difícil identificarlas si es que se lee con atención. Una vez que hemos llenado la tabla con las 6 características que se nos piden, con las 6 ideas que se nos piden, se nos solicita que elijamos dos de estas ciencias, las que ustedes ven ahora en la pantalla y que están también dichas en las instrucciones. Una vez elegidas estas dos ciencias, hemos de escribir en el documento cuáles ciencias elegimos. Solamente escribir su nombre. Una vez que hemos escrito su nombre, se nos pide investigar sobre la multiculturalidad en México desde la perspectiva de cada una de las ciencias elegidas. Repito, son solamente dos ciencias las que tenemos que elegir y por lo tanto tendremos que investigar la perspectiva de dos. ¿Cómo puede lograrse esto? Pues si ustedes en el buscador ponen un texto similar a este, como multiculturalidad en México desde el punto de vista de, digamos, la economía, se van a arrojar los resultados de un montón de enlaces. Aquí se pone a prueba la capacidad crítica y de identificación de los textos seguros. Si ustedes pusieran el mismo texto en el buscador, el mismo texto que yo puse en el buscador, es probable que les arrojen los resultados que están viendo en la pantalla. Y ustedes pueden ver cómo el primero es del periódico El Economista, el segundo es del periódico Milenio, el tercero es de un blog de una organización editorial iberoamericana o alguna cosa así. Y el cuarto es de un colector de trabajos. En esta pantalla ustedes pueden ver que las fuentes que están allí puestas no son del todo seguras. Repito,
Los periódicos no son del todo seguros. Los blogs no son seguros. Y los colectores de trabajos definitivamente no son seguros. De manera que una mente despierta y crítica va a poder identificar que las características como las que ya se les han propuesto en algunos recursos y en módulos pasados. Es decir, las fuentes seguras están hechas por instituciones fiables, como universidades añejas, no universidades nuevas, universidades grandes, no universidades pequeñas, universidades reconocidas y también por institutos de investigación o también por colectores de artículos científicos. Veamos los ejemplos que están proyectados en la pantalla. Ustedes pueden ver que el primer enlace es de la Universidad Autónoma Metropolitana, es decir, de la UAM, y está muy interesante. Ya lo leí y me parece que les puede ayudar. El segundo enlace es un artículo que se puede encontrar en el colector de artículos científicos Redalic. Este colector es seguro. Los artículos que se publican en Redalic son fuentes seguras. Allí no se publica cualquier cosa. De manera que cuando ustedes encuentren cualquier artículo en Redalic, pueden tener la confianza de que el conocimiento que les va a proporcionar es fiable. El tercer enlace es de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Al ser una universidad en línea, es fiable, aunque no en la misma categoría que la UAM o que la UNAM o cualquier otra universidad bien establecida. De todas maneras, los artículos que pueden encontrarse en la EUMED son generalmente buenos. Y después les puse el cuarto enlace es de un blog que, habiéndolo leído, se nota que fue hecho con esmero y con fundamentos. Les puedo decir que se notan los blogs seguros cuando citan las fuentes de las que toman la información. Así pues, en este quinto paso, donde hemos de investigar sobre la multiculturalidad en México desde la perspectiva de las dos ciencias que elegimos antes, hemos de tomar en consideración solamente las fuentes seguras. Una vez que hemos encontrado la información acerca de lo que cada una de las dos ciencias que elegimos dicen sobre la multiculturalidad en México, se nos pide elaborar una reseña crítica. Una reseña crítica es la redacción libre donde uno expresa su juicio al considerar las características esenciales de un texto. Como es libre, aquí podemos explayarnos, pero se nos pide en las instrucciones que no excedamos el máximo de 2 cuartillas. Tomen esta parte como una posibilidad, como una oportunidad para ejercitar su expresión escrita. No se pongan límite. El límite de 2 cuartillas es máximo, pero donde no deben ponerse límite es en el contenido que ustedes expresen, en la
esencia de las ideas que ustedes quieran mencionar. Como es crítica y es libre, ustedes podrán expresar en esta reseña sus propias ideas. Repito, sus propias. Es muy claro cuando alguien toma las ideas que están publicadas en otros trabajos. También es muy claro cuando alguien se inspira, entre comillas, de las pésimas respuestas que están publicadas en Brainly o en otros trabajos que son de vergüenza. Les sugiero que esta actividad integradora 5 la aprovechen para expresar su propio juicio con libertad. Solo de esa manera se podrá desarrollar su habilidad para hablar, su habilidad para armar ideas. De tal manera es seria la reseña que se les pide, ahora sí, que coloquen las fuentes que consultaron ocupando un formato completo. Esto sí ya es un requisito de esta actividad. Formato completo, que puede ser el formato ISO, el formato APA, el formato MLA, el formato Chicago Turabian o cualquier otro, pero que esté completo. Después de haber puesto las fuentes, entonces se pide que nombremos el archivo, como ya es costumbre, y que así lo pongamos en la plataforma. Es decir, el aspecto final de la actividad integradora 5 va a ser similar a este. Va a tener el título, la tabla con 6 ideas, las 2 ciencias elegidas, la información que explique qué es la multiculturalidad para cada una de estas 2 ciencias y una reseña crítica de máximo 2 cuartillas. Al final, añadiendo la bibliografía en un formato completo. Si hubiera alguna pregunta en relación con el modo como hay que hacer la actividad integradora 5, les pido por favor que la expresen. Ahorita voy a callarme para poner atención a la conversación por escrito. Bien. Veamos ahora qué se nos pide en la actividad integradora 6. En la actividad integradora 6 hemos de elaborar una presentación digital, es decir, una presentación que puede estar hecha en PowerPoint dentro de la paquetería que cada quien tenga en su máquina, o también de la paquetería que se ofrece gratuita por medio del Google o de otros servicios. Esta presentación digital lleva como título Problemas sociales. Para poder realizarla se nos pide leer el texto que allí se nos propone, comprender cuál es la problemática social que se plantea y después buscar textos o imágenes sobre ese problema. ¿Cuántas imágenes? 2. Una imagen que ilustre el problema, que lo represente, y una imagen que combata a ese problema. Hemos de buscar esas imágenes y después compartirlas
con los compañeros con los que estamos en la interacción habitual. Interacción que se puede tener a través del foro o que también pueden ustedes propiciar, provocar por medio del correo electrónico, que es posible consultar en la sección de mis compañeros que viene en el menú derecho del inicio de nuestra aula. Este asunto es tan importante que la búsqueda que nosotros hagamos de las imágenes le servirá para el trabajo a los demás compañeros. Nosotros tenemos que pedirle a 2 que nos compartan sus imágenes, de manera que tengamos para nuestro trabajo 6 imágenes. 3 imágenes que ilustren el problema, que lo representen, que dejen ver cómo es ese problema, y otras 3 imágenes que representen un modo eficaz de combatir ese problema. Con estas 6 imágenes vamos a realizar la presentación a lo largo de 11 diapositivas siguiendo la guía que viene en las instrucciones. Ciertamente pegaremos las imágenes según se nos indique y también responderemos lo que se nos pida, evidentemente con las propias ideas. En esta diapositiva alcanza a verse, está puesta la sección de la guía para elaborar esta presentación. La letra es muy pequeña, está puesta así solamente para que se den una idea. Podemos mencionar que se indica el contenido que cada una de las diapositivas debe tener. Por ejemplo, en la diapositiva número 1 se indica que hay que poner los datos personales, el nombre completo, el módulo, el nombre de la actividad y la fecha de elaboración. En la segunda diapositiva hay que poner el nombre del problema social que identificaste en el artículo y justificar por qué estás poniendo ese nombre. En las diapositivas 3, 4 y 5, en cada una de ellas, se pide que pongas una de las capturas de pantalla que ilustran el problema abordado en el texto o que lo fomentan. Además de poner la imagen, se pide que expliques en 2 o 3 renglones por qué consideras que se fomenta el problema con la actitud o dibujo que está representado en esa imagen. Después de esa explicación, se pide que pongas la fuente de donde se tomaron las capturas de pantalla y finalmente el nombre de quien hizo cada una de las capturas de pantalla. Esto en las diapositivas 3, 4 y 5. Quiere decir que cuando te comuniques con tus compañeros y les pidas sus imágenes, las que ellos obtuvieron, también tendrás que pedirles la fuente de las que la obtuvieron y su nombre completo, el nombre completo de tus compañeros. En la diapositiva número 6 se pide que elabores un párrafo de máximo 5 renglones respondiendo a la pregunta ¿qué elementos de tu entorno cercano son los que podrían contribuir al problema de la historia que leíste? Cuando dice podrían contribuir, se refiere a que podrían aumentar ese problema, a que podrían fomentar ese problema.
¿Qué elementos de tu entorno cercano son los que podrían fomentar ese problema? El que está planteado en la historia que leíste. Esto se responde en la diapositiva 6 en un párrafo de máximo 5 renglones. De manera similar, en las diapositivas 7, 8 y 9 se ponen las imágenes que combaten al problema abordado. En la diapositiva 7 se ponen las tuyas, en la 8 las de el compañero número 1, en la diapositiva 9 las del compañero número 2. Cada una con su explicación de por qué consideras que se combate el problema, la fuente de donde esas imágenes fueron obtenidas y el nombre de quien hizo cada una de esas capturas de pantalla o selección de imagen, como en el formato que sea. En la diapositiva número 10 se pide, de manera similar al anterior, en un párrafo de 5 renglones, que expliques cómo puedes contribuir a frenar el problema que leíste en la historia. Frenarlo en todas sus formas. ¿Cómo lo puedes frenar? ¿De manera personal o con el uso de las tecnologías? Les confieso que en esta diapositiva es donde uno encuentra información muy bonita, porque se expresan las conciencias personales, porque se expresa la sensatez de cada uno y la inteligencia de cada uno, y uno termina diciendo, ojalá que quien escribió algo así llegue a ser diputado o presidente, porque con una sensatez y una inteligencia así seguramente sí se acabarían los problemas. Finalmente, en la diapositiva número 11 se nos pide que respondamos con un título particular que allí se indica, y en la cantidad de renglones que también allí se mencionan, a las dos preguntas que se hacen allí. Esto es algo muy sencillo, de manera que vale la pena solo poner atención a esas preguntas para poderlas responder honestamente. Hasta aquí he dado solamente un panorama de lo que se nos pide para la actividad integradora 6. Al terminar la presentación digital, se nos pide que le pongamos al archivo la nomenclatura debida y que lo guardemos en un almacén virtual. A este almacén virtual le conocemos también como nube. Ustedes verán que en las instrucciones de elaboración de esta actividad se indican varios almacenes dependiendo de la empresa que cada quien elija. Y se indica el modo de subir los archivos a estas nubes. Pero aquí hay algo muy importante, porque ustedes recordarán que cuando el archivo está subido en una nube y el enlace sí está configurado para que lo vean todos, entonces el facilitador sí lo puede revisar, sí lo puede calificar y puede asignarte una calificación. Pero cuando el archivo está subido y el enlace no tiene los permisos de acceso, entonces el facilitador no lo puede revisar. Y al no poder revisarlo, no puede asignarte una calificación. Y entonces, pues es un poco triste tener que asignar calificaciones bajas por el único detalle de que el enlace no tenía acceso al archivo. Entonces conviene solamente tener mucho cuidado en poner el acceso disponible a todos en el enlace que pongamos en la plataforma. Finalmente ese enlace hay que ponerlo en el apartado texto en línea,
del mismo lugar donde ustedes habitualmente donde ustedes habitualmente colocan los archivos. En ese mismo lugar hay un apartado pequeñito que dice texto en línea. Bueno, pues allí se pega el enlace que conduce al archivo guardado en la nube. Me voy a callar un momentito por si hubiera alguna pregunta en relación con la actividad integradora 6. Muy bien. De todos modos, sigo atento a lo que ustedes escriban en la conversación por escrito o en el foro aprendiendo o en la mensajería de la plataforma. Les pregunto, ¿se alcanza a leer bien lo que está en esta diapositiva? ¿Sí queda claro? Yo espero que sí quede muy claro. Para este módulo y para todos los que vienen después. Porque quien busca en alguno de estos lugares del Internet seguramente va a encontrar información defectuosa y corre el riesgo de hacer que la educación con la que termine sea muy deficiente. Pensaba, ¿a qué se parecen estos sitios donde se encuentran este tipo de respuestas deficientes? Y me imaginaba esta situación. Me imaginaba que de pronto alguien nos decía a todos los que estamos en prepa en línea, prepara una comida digna, la mejor que puedas. Y entonces, cada uno de nosotros, con los recursos que tiene y con los elementos que encuentra, busca lo mejor para poder preparar una comida sabrosa, como esta sopa de tortilla, calientita, con verduras y unas tortillas fritas bien sabrosas. Habrá quien tenga también el talento para hacer con los mismos elementos que encuentra unos taquitos así como los que están en esta salsa de tomate y con un queso derretido. Híjole, que se antoja. De veras que se hace agua a la boca. Los elementos son los mismos y cada quien busca hacer el mejor alimento, prepararlo con la mayor calidad. Habrá quien pueda elaborar una delicia como las que ya pronto podremos disfrutar en la temporada. ¿Han probado estos? Híjole, son deliciosos. Y la nogada bien hecha es una frescura al paladar. Quien se esmera en hacer un buen trabajo puede preparar una buena comida. Pero también me imaginaba, dentro de esta situación de comparación con los sitios donde uno encuentra respuestas muy mal hechas, me imaginaba que
a la orden esta, perdón, a la indicación de prepara una comida la mejor que puedas, alguien podría pensar para sí mismo, ¿y yo por qué tengo que preparar una comida? Y pues una comida y la mejor que pueda, no, eso está muy difícil. No, pues imagínate, yo y además ni tengo tiempo. Y entonces pues ya sé lo que voy a hacer, al fin que nadie se va a dar cuenta. Y le cambio aquí algunos ingredientes, le modifico unas palabras, ya sé de dónde voy a sacar la comida. Me dijeron que fuera la mejor, pero ni se van a dar cuenta. Ni se van a dar cuenta si esa es la mejor. Si lo que yo preparo de veras lo preparé yo o si fue la puso alguien más en el bote de basura. A veces me imagino que llega a haber personas que eligen tomar de las porquerías que han puesto otros para preparar con eso lo que les piden. Claro, si después de esa preparación se nos dice, bueno, pues mira, lo que tú preparaste, con tu esmero, con tu atención, aprovechando los recursos que se te ponían a la mano, eso que tú preparaste, eso es lo que alimentará a tu familia. Es una riqueza grande, es una sabrosura que podrás compartir con quienes más te quieren y entonces también ellos podrán compartir tu alegría. Quien aprovecha la prepa en línea, quien hace sus trabajos honestamente, puede ayudar a su familia a comprender mejor los temas que se tratan, pero también a ampliar su mirada del mundo. Seguramente ustedes ya lo vieron, sobre todo con los trabajos de la semana pasada. No es lo mismo pensar que el cáncer se debe a los corajes que alguien hace, que reconocer que el cáncer se debe a los malos hábitos de salud que podemos elegir y cambiar. No es lo mismo. Y si alguno de ustedes ya puede modificar en su familia algún hábito de consumo, por ejemplo de azúcar, o de tabaco, o de alcohol, le está provocando un enorme bien a su familia. Y entonces se da esta maravillosa situación. Quien aprovecha bien los recursos de la prepa en línea puede favorecer ya desde ahorita a su familia y provocarle un enorme bien. Si has preparado un buen trabajo, vas a beneficiar enormemente a tu familia. Prepara una buena comida, la mejor que puedas, y eso es lo que alimentará a quienes te quieren. Claro. Si alguien no se esforzó o realizó un trabajo deshonesto tomando los desechos que otros han puesto, pues eso es lo que le va a dar a su familia. Nada, nada bueno, nada sano, nada que la beneficie. Y entonces, yo espero que no haya sucedido esto en la casa de alguno, pero podría suceder que después de tanto tiempo frente a la computadora, tus papás te hayan preguntado, oye, ¿y qué tal estuvo la prepa en línea? ¿Qué aprendiste? Y tú hubieras respondido, nada, nada, son puras cosas raras que ni les entiendo y ni valen la pena. Ya, cumplí con el trabajo y ya. Es más, me pusieron muy buena calificación. Yo espero que no haya sucedido algo así. Porque entonces, en tu familia, no se habrán dado cuenta de todo el trabajo que desperdiciaste, de los beneficios que ellos no tuvieron y de los recursos que echaste a perder. Espero que no haya sucedido eso. Piensa, ¿qué quieres para tu familia? ¿Qué es lo que quieres darles? Bueno, pues eso consíguelo ya desde ahora.
¿Te estás preparando bien? ¿Te estás preparando para hacer tú un alimento sabroso que beneficie a los demás? ¿Te estás preparando bien? Bueno, si te estás preparando bien, entonces vas a entender y a coincidir con esto que ves ahora en la pantalla. El trabajo que se presenta como propio, pero que hicieron otros, es un trabajo que no vale. Como no vale, entonces se asigna 0. Es grave la calificación baja, pero lo peor es que es una injusticia más grave. Perdiste tú el tiempo, perdón, no tú. Perdió el tiempo quien lo hizo e hizo perder el tiempo quien lo revisó. El tiempo es vida. Y la vida la vamos a aprovechar bien. Por eso, utiliza los formatos completos para citar si es que de veras es muy necesario tomar la idea de otro. Dale el crédito a quien hizo la idea, tanto de ideas y palabras como de imágenes. Fíjate en los elementos que tiene el formato ISO, que son los mismos elementos que tiene el formato Chicago de la diapositiva anterior. Cambia la puntuación, a veces cambia el orden, pero son los mismos. ¿Quién hizo la fuente en la que te basaste? Aquí está el formato APA, que es muy popular. A veces es un poco latoso por los puntos, las comas, los paréntesis. Se vale usarlo. Así como he tratado de usarlo ahora para esta última parte de la sesión. Tú ves aquí a un varón que porta orgullosamente un traje de la cultura wixárika, de la cultura huichol, y ves a su costado la estatua de un venado decorado al estilo de los huicholes, con colores bellos, con un trabajo minucioso que lleva mucho tiempo. Las personas que trabajan así, esmerándose para producir algo bello y dedicando mucho tiempo, mucha finura en sus manos, lo hacen por un ideal alto. Generalmente, los productos de los huicholes tienen un sentido religioso, de unidad con todos los seres, de respeto a los animales, de respeto a las plantas y de respeto a las personas, de reconocimiento de un creador. Ciertamente la cultura huichola no es idéntica a la cultura cristiana, particularmente de la mayoría de la población mexicana, que es la católica. Pero sí reconocen a un creador. Y sí reconocen que todos dependemos de ese creador. Bueno, la alegría por ser favorecidos por ese ser supremo se expresa en cada uno de los trabajos tan bonitos que ellos hacen. Esta es la cultura huichola, pero es una de las más de 60 culturas que todavía perviven en nuestro país. Cada una de estas culturas tiene un enorme valor porque mira con atención lo que decíamos al principio de esta sesión. Mira con atención la realidad y la expresa con esmero. Cada una de las múltiples culturas que viven en nuestro país tiene una mirada de enorme valor que hay que saber apreciar. Por ejemplo, este trabajo que fue hecho en 1974, hace digamos 46 años, expresa el valor
con el que un hombre es probado para merecer, el valor con el que afronta las dificultades cotidianas para lograr una meta alta, noble. De esto habla la cultura huichola. Por eso resultó muy desagradable que una empresa transnacional, sin el permiso de los representantes de esta cultura, tomara los motivos que ellos representan para ponerlos en unos zapatos, en unos tenis, de manufactura comercial, sin sentido religioso, sin sentido de respeto a la naturaleza, sin sentido nada profundo, sino solamente un sentido comercial. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Se vale que la riqueza multicultural de nuestra patria la consideremos así de superficialmente? No son los extranjeros los que devalúan a nuestra cultura, somos nosotros mismos. Se vale que no reconozcamos el valor de nuestra riqueza cultural. En los recursos de esta semana verás algo de esta riqueza. En el siguiente módulo, que todavía no vamos a empezar, verás otros detalles que te permitirán apreciar mejor el valor de la multiculturalidad mexicana. Pero seguramente en tu vida cotidiana también tienes muchas muestras del valor de la cultura genuina, la que hicieron los hombres y mujeres honestos, y que se echa a perder cuando alguien la banaliza, la trata superficialmente y no le da importancia. La cultura se echa a perder si nosotros no la apreciamos. Si hubiera alguna pregunta en relación con esta última consideración acerca de la multiculturalidad y del valor de la multiculturalidad mexicana, les pido por favor que la expresen. Si no ahora, en las en los medios que ya había indicado, que son la mensajería de la plataforma o el foro aprendiendo o eventualmente el correo electrónico. La intención del trabajo arduo, como el del campesino, es que termines tú y termine yo mejor educados, que nos ayudemos, que nos acompañemos a terminar mejor educados, porque esto es de lo que nos urge tener en nuestra patria. Voy a quedarme callado un momentito para finalizar la conversación que tenemos por escrito. Agradezco mucho la atención de todos los que han participado. Nos encontramos el próximo lunes. Perdón, antes de terminar, te sugiero que una vez que hayas merendado y antes de irte a dormir, abraces fuertemente, con cariño, a cada uno de tu familia. Que hoy se vayan a dormir sabiendo que se quieran. Que pases buena noche.